nuestra bandera. Quiero preguntarles, ¿quién tiene fortalezas en su vida que necesita que se derriben? Por lo regular todos tenemos fortalezas que necesitamos que el Señor actúe, que el Señor las derribe. Hoy vamos a aprender de acuerdo a un texto. No quiere decir que son las únicas. Cada que vamos a la palabra del Señor, encontramos. Y hoy vamos a estar en el libro de Josué. Vamos a leer varias porciones del libro de Josué. Miren, nosotros comenzamos un año y por regular siempre tenemos muchos proyectos para el año. Y planificamos cómo podemos resolverlos. Pero en medio de toda esa planificación también hay obstáculos que se levantan. Que pensamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Igual nosotros como congregación también tenemos muchos proyectos para este 2023. Por ejemplo, uno de los proyectos ya lo pusimos a andar. Ayer se iniciaron las reuniones de damas. Fue algo muy bello, porque siempre más de 30 damas respondieron. Y es motivante todo eso. Hacía mucho tiempo no teníamos este privilegio. Cuando llegó pandemia, cambió todo en las congregaciones. Ahora queremos retomar. Incluso todavía hay personas que no se congregan físicamente porque todavía sienten temor. Nosotros queremos este año reactivar lo que son los ministerios de hombres, de jóvenes, de parejas. El de parejas ya inicia a final de mes, el último sábado, la reunión de parejas. Cada mes hay esa reunión. Yo ayer, al ver todas estas damas que respondieron, yo pensaba, bueno, como hombres pues, no nos podemos dejar ganar. O sea, las mujeres siempre responden. Uno cita algo en la iglesia y ahí están las mujeres. Y esperamos cuando citemos los caballeros, así logramos superar esas 32, 33 mujeres que llegaron inicialmente. Porque yo estoy convencido que para la próxima convocatoria ya no van a ser 32 o 33. Ya vienen por ahí 50, 60 damas en este lugar. Entonces los caballeros, estemos atentos, que cuando los citemos, seamos siquiera 50 o 60 en este lugar, para que podamos alabar y glorificar a Dios. Son los proyectos, tenemos muchos proyectos este año. Y queremos involucrarlos a todos. Esta iglesia, la confraternidad, tiene que ser eso, una confraternidad, una armonía. La gente nueva le gusta mucho cuando llega porque saludamos y conversamos con ellos. Pero muchas veces entre nosotros mismos no cruzamos palabras. Entonces, uno de esos proyectos de este año es que podamos conocernos. Vamos a tener retiros de damas, de caballeros y de parejas. ¿Les gustan los retiros? Solo las mujeres responden. ¿Y los caballeros, les gustan los retiros? Ah, no, pero yo tengo fe en que vamos a mejorar. Las damas siempre están muy dispuestas. Y como les decía, vamos a hablar hoy de Dios derriba fortalezas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 6 y vamos a leer un versículo, el versículo 20.
y luego pasaremos por otros versículos. Cuando lo tengan me dicen amén. Por favor, nos ponemos sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno hacia adelante, y la tomaron. Padre Santo, te honramos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora de la mañana. Te hemos alabado, Señor, te hemos exaltado. Hemos reconocido, Señor, cuán grande, cuán majestuoso y poderoso eres. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, porque necesitamos que muchas fortalezas se derriben en nuestra vida. Háblanos, Señor, exhórtanos, consuélanos, anímanos y ayúdanos, Señor, que cada día te necesitamos más. Como siempre te digo, Dios, por favor, usa mi vida para compartir tu mensaje. Que sea tu Santo Espíritu obrando a través de mí. La gloria y la honra se dan siempre para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo derribar fortalezas? Una fortaleza, un muro, una muralla, siempre está protegiendo algo o está rodeando algo. Y hay fortalezas que tienen que caer en nuestras vidas. Así como nosotros también estamos rodeados, el Señor nos guarda, nos protege. Y nosotros vemos en la Biblia cuando Satanás se le acerca al Señor y le habla de la protección que tiene sobre Job. Nosotros también, el Señor nos rodea, pero igualmente también tenemos muchas fortalezas en nuestra vida que necesitamos que el Señor las derrumbe. Y vamos a mirarlo hoy basados en el libro de Josué, que es un libro de conquista. Y vamos a mirar este pueblo que tuvo que hacer para que el Señor derribara fortalezas. Porque los versículos que leímos, cuando leímos este versículo 20, ya sabemos de qué nos está hablando y qué es lo que le antecede. Vemos de que aquí nos está hablando de las murallas de Jericó. Y vamos a mirar a través, iniciando, vamos a leer 2 versículos del capítulo 3. Primeramente vamos a ver que para derribar fortalezas se requiere obediencia y santidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Y dice así: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La obediencia demanda que marchemos siempre en pos de Dios, sujetos a las normas escritas en su palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Aquí vemos un obstáculo que se les presentaba a ellos inicialmente. Ellos, para poder llegar hasta Jericó,
tenían que cruzar el Jordán. Cuando uno viene y estudia, se encuentra de que en el tiempo que había que pasar el Jordán, que ellos tenían que pasarlo, era el mes donde más caudaloso estaba. Se habla de que podía tener de 30 a 40 metros de ancho, se desbordaba. Entonces era un obstáculo difícil de superarlo. Por eso dice la lectura de que ellos iban a pasar por un lugar donde nunca habían estado. Ellos estuvieron 40 años en el desierto y la generación que iba a entrar era una generación nueva. La generación que salió, los mayores de 20 años, perecieron en el desierto. Esta era la generación nueva y se presentaba el obstáculo. Eso en nuestras fuerzas como humanos es complicado. Pasaríamos. Y ellos iban a pasar. Se iba a abrir y iba a ser en tierra seca. Pero requerían obedecer. Porque los propósitos y los planes de Dios son muy distintos a la forma como nosotros pensamos. Había que caminar detrás del arca, pero se necesitaba de que primeramente los sacerdotes, cuando pusieran un pie, las aguas se iban a detener. Pero esto requería primero obediencia y luego santidad. Por eso le dijo Josué al pueblo que tenían que santificarse para poder cruzar. Nosotros, como hijos de Dios, rescatados y con el Espíritu Santo morando en nosotros debemos de santificarnos en el día a día. Dios quiere obrar a través de nosotros. Dios quiere glorificarse. Este pueblo iba a dejar el desierto, a pasar a la tierra donde fluye leche y miel. Pero primeramente había que santificarse. El apóstol Pablo enseña en Romanos en el capítulo 12 que ahora nosotros somos sacrificios vivos. Vivimos santificándonos en el día a día para poder agradar al Señor. Porque ellos la primera fortaleza o el primer obstáculo que tenían que pasar era el Jordán. Y para pasarlo tenían que meterse en el plan de Dios. Y los planes de Dios son muy diferentes a nuestros planes. Nosotros, las cosas de Dios, hay que obedecerlas. Dios hay veces nos da directrices de que hagamos cosas que nosotros en nuestra lógica pensamos, no, esto es una locura. Por eso como hijos estamos llamados a vivir una vida diferente. Queremos ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Entonces necesitamos meternos en ese plan de Dios, hacerlo a la manera de Dios, dejar que Dios obre en nuestra vida conforme a su voluntad. Y nosotros solo debemos de obedecer y de santificarnos en el día a día para que Dios actúe y nos ayude a derribar esas fortalezas. Ahora vamos a mirar en el capítulo 5 que para derribar también fortalezas se requiere humillación y adoración al Señor. Vamos a leer los versículos del 13 al 15. Y dice la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó,
alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Acá vemos cómo Dios envía siempre ayuda en medio de la dificultad. En este caso, en medio de donde se iba a presentar una batalla. Nosotros como cristianos estamos inmersos en una batalla espiritual. Desde el momento que determinamos recibir al Señor y determinamos seguirle, estamos en una batalla. Que muchas veces, como no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, nos relajamos. Pero yo pienso que si lo pudiésemos hacer, todavía estaríamos corriendo. Porque ahí hay un registro en la palabra de Dios donde un siervo, no me viene bien a la mente, yo refresco, era el siervo de Eliseo, cuando estaban rodeados por el ejército sirio, que se asustó. Y Eliseo estaba tranquilo. Eliseo oró al Señor para que le abriera los ojos a su siervo. Y él pudo ver de que ellos estaban rodeados por el ejército celestial. O sea, es una lucha. Por eso nosotros tenemos muchas fortalezas que derribar. Y son fortalezas que necesitamos de la presencia de Dios, de que Dios actúe para nosotros poder avanzar, poder salir adelante. Porque lo que iba a pasar con este pueblo o con estas murallas físicamente, ellos no lo hubieran logrado en ese tiempo. Y aquí vemos la pregunta que le hace Josué al ángel de Jehová: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire, muchas veces nosotros hasta esas preguntas no las hacemos, porque nosotros somos muy inmediatistas. Hay veces el Señor no nos responde en el tiempo que nosotros queremos. Y pensamos que ya el Señor no está con nosotros, que ya el Señor nos ha abandonado, que nos ha dejado a un lado. Pero no nos hacemos la pregunta al contrario: ¿será que nosotros estamos abandonando a Dios? Porque muchas veces eso pasa. Es que somos nosotros los que estamos dejando a Dios a un lado. Y las batallas que tenemos que luchar sin la ayuda de Dios, posiblemente no salgamos adelante, no las logremos ganar. Él siempre está dispuesto y siempre nos está ayudando. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir. Acá, cuando dice de que Él se postró a adorarlo, el verbo, la palabra adorar en el original, que es la palabra postrarse, especialmente rendirle homenaje a Dios o al ser humano, inclinarse, bajarse, arrodillarse.
encorvarse, humillarse, son los significados de esta palabra. Y para derribar esas fortalezas es prioridad vivir una vida de rendición y de adoración a nuestro Padre Celestial. Yo hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos postramos delante de la presencia del Señor? Aquí vemos cómo Josué cambia la pregunta. Primero, pregunta, ¿eres de los nuestros o de mis enemigos? Luego llega y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Aquí vemos un cambio en la pregunta. Nosotros muchas veces cuando estamos en la presencia del Señor no le hacemos esa pregunta al Señor. No le decimos, Señor, ¿qué quieres que tu siervo haga? Que tu sierva haga. Por lo regular estamos inmersos pidiéndole, pidiendo. Y muchas veces con esa prontitud de querer recibir no escuchamos la voz del Señor. Escuchamos únicamente nuestra voz. Porque queremos tener una respuesta que posiblemente el Señor se vaya a tardar en dárnosla. Porque muchas veces no tenemos humillación para con el Señor. Muchas veces no le adoramos. Hay veces pensamos de que el Espíritu Santo lo podemos manipular como queremos. Pensamos que lo podemos agendar. Y es Dios quien derriba las fortalezas, pero no a nuestra manera. Es a la manera que Él lo plantea. Por eso necesitamos nosotros conocer la voluntad de Dios para ponerla en obra en medio de todas estas batallas, de todas estas luchas. Poder sumarnos, poder tener la sensibilidad de compartir el tiempo necesario en el día a día con el Señor. No solo los momentos de dificultad para coger la palabra. Lo primero que debemos de hacer en la mañana cuando nos levantamos fresquitos es dar gracias, orar y hacer el devocional. Estar en esa presencia. ¿Quiénes necesitan que Dios obre a favor? Tan poquitos. Necesitamos la mayoría. Estamos inmersos en luchas. Pero ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo buscando la presencia de Dios? Necesitamos estar en humillación y adoración. Hablábamos ahora de estar en obediencia y santidad. Ya van 4. Ahora vamos a ver los últimos 2. Para poder derribar fortalezas se requiere esperar y actuar en fe. Hay veces que difícil es esperar. Vamos a leer el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 2 al 5. Y dice la palabra del Señor. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad.
y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí vemos la estrategia de Dios. Una estrategia que si nosotros como seres humanos la analizamos, podríamos decir, esto es descabellado. Necesitamos conquistar una fortaleza. Y el Señor dice que le demos una vuelta cada día y que el séptimo día demos 7 vueltas. Pero son las estrategias de Dios. Y mire que son estrategias que aún en el día de hoy se utilizan. ¿Cuántos acá han salido a orar antes de llegar a evangelizar? Solo Giovanni y la hermana. Uno antes de ir a cierto lugar a abrir la obra del Señor, primero uno invierte tiempo en el sector orando. Primero hay que ganar las batallas espiritualmente. Cuando nosotros ganamos espiritualmente, el reflejo en lo material se ve. Pero hay que hacerlo de la manera como Dios lo manda. Esperar. Fueron 7 días. Descabellado posiblemente para nosotros, pero muy claro para Dios. Porque había que obedecer, había que esperar el tiempo de Él y había que moverse en fe. Ya aquí estamos viendo que dice, y se iba a caer la muralla. Ellos no la iban a derribar ellos. Porque para ellos como pueblo, que no eran guerreros, ni tenían posiblemente el armamento sofisticado, no había forma de tumbarla. Porque esas murallas, su espesor era aproximadamente de 5 metros. Solo el espesor. Y las murallas cayeron hacia afuera. El Señor las derribó. Porque Él es el que pelea nuestras batallas. Y yo estoy seguro que todos acá necesitamos que el Señor pelee batallas por nosotros. Pero nosotros necesitamos hacerlo a la manera de Él. Nosotros estamos inmersos en el plan de Él. De cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Señor, aquí estamos. Entonces, unámonos a las estrategias de Él, no a nuestras estrategias. Porque cuando uno sigue leyendo el libro, ve que hubo un momento en que había que ir a un pueblo pequeño. Y Josué le creyó a otros y dio la estrategia como los hombres. Manden tantos que ese pueblo es muy pequeño. Tuvieron que salir corriendo. Tiene que ser siempre la estrategia de Dios. Descabellado no para nuestra mente finita, pero es la que funciona. Por eso la sensibilidad de nosotros como creyentes, de buscar al Señor para que Él nos oriente. ¿Cuántos hemos solucionado problemas que es peor el remedio que la enfermedad? Muchas veces, ¿cierto? Porque llega determinadas situaciones y no vamos a buscar al Señor. Muchos en medio de su desespero se van a buscar el gota a gota. Y es peor ese remedio.
primero siempre, independientemente de cualquier cosa, busquemos a Dios. Busquemos a Dios siempre. Mire, los problemas no van a faltar. Si a alguno acá le dijeron que llegara a los pies del Señor se le iban a acabar los problemas, ya saben que les mintieron. Los problemas están. La ventaja es que Él tiene el control y Él va adelante. Y Él derriba fortalezas, derriba muros, murallas en favor nuestro. Pero tenemos que determinar nosotros de estar en sus planes, de que Él diga cómo lo vamos a hacer. Y para eso requiere que nosotros de nuestro tiempo invirtamos buscándolo y leyendo la palabra de Dios. Y Él nos va a direccionar. Como les decía, no se van a acabar los problemas, pero Él está al control. Amén. Cuando cumplimos todos los requisitos, Dios derriba las fortalezas y empezamos a disfrutar de la bendición que trae la conquista. Cuando las cosas se nos arreglan, se solucionan, ¿cómo reaccionamos? Somos felices, nos sentimos livianos cuando esa carga cae. Obedezcámosle al Señor. Mire que hoy, así a grosso modo por el tiempo, pudimos aprender en estas porciones de la palabra, y nosotros vamos a la palabra, hay muchas, pero aprendimos 6. Aprendimos de que para derribar fortalezas necesitamos obedecer y santificarnos. Necesitamos humillarnos y adorar. Necesitamos esperar, que qué difícil es, y actuar en fe. Porque hay veces es de lo más difícil que nosotros como cristianos tenemos, el esperar y el actuar en fe. Porque tenemos la concepción de que vamos a orar y todo va a salir bien en nuestras fuerzas. Y apartados del Señor, nada podemos hacer. Vamos a concluir. La destrucción de fortalezas es un acto que solo lo hace Dios. Nosotros, para poder disfrutar del resultado, tenemos que cumplir con todos los requerimientos que Él ha estipulado en su palabra. Yo reitero mucho esto. Acordémonos, es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Nosotros nos equivocamos mucho. Dios no se equivoca. Para que se derriben los muros que nos están obstaculizando e impidiendo que tengamos la bendición, es necesario que cumplamos los siguientes requisitos. Repitámoslos: obedecer y santificarnos, humillarnos y adorar, esperar y actuar en fe. Si nos ejercitamos en la paciencia, aprenderemos a perseverar y a estar firmes para ver caer los muros que Dios va a derribar. Esperar. Después de haber escuchado esta disertación que trata de conquista, ¿cuáles son las fortalezas que deseas que el Señor derribe? En base a eso vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.